ciencia, en las investigaciones sobre la vida, esa frontera de nuestra existencia. ¿Qué nos dicen los sabios? El sabio, cómo no, es nuestro recordado don Severo Ochoa, en homenaje al cual queremos ofrecer este programa. Y van a hablarnos sobre Ochoa otros sabios, amigos y discípulos suyos. El profesor don Santiago Grisolía, que consideramos todos un poco el heredero de la presencia de Ochoa entre nosotros, y el profesor Losada. Juntos, Losada y Grisolía forman una especie de pareja científica española de primera calidad, de renombre mundial, y los dos tienen su vida ligada, no solo científicamente, sino personalmente, al nombre y a la trayectoria de Ochoa. También doña Antonia Fern, señora de Losada, pero que científicamente camina como un astro independiente, incorporada a las investigaciones científicas, y que gozó de la amistad y del cariño de Losada. Tenemos de Ochoa, tenemos al profesor de la Universidad de Sevilla, Medina Precioso, nuestro querido amigo, quien representa de alguna manera aquí hoy con nosotros las nuevas generaciones de investigadores, de científicos, que gracias al esfuerzo de Ochoa y de sus discípulos inmediatos y de sus colaboradores, hoy constituyen en España una plataforma con gran esperanza para el futuro. El profesor Ochoa, como ustedes saben, español de nacimiento, trabajó y se formó en los Estados Unidos, ganó el premio Nobel desde sus laboratorios americanos, pero los últimos años de su vida los pasó aquí con nosotros en España, y tan querido por todo nuestro país, trabajando en el montaje de nuestra investigación científica, y nos pareció que a gusto, profesor Grisolía, estuvo a gusto en España los últimos años el profesor Ochoa. Sin duda alguna, estuvo muy a gusto, y yo creo que fue una buena cosa que viniese. Debía haber venido mucho antes, pero la realidad es que no vino porque no se le ofreció verdaderamente nada. Voy a ser muy crudo en ese sentido. Cuéntenos. No, bueno, yo creo que son dando muchas medallas y muchas cosas, pero hubo un momento que él estuvo a punto de venir cuando se creó el Centro de Biología Molecular, etcétera, pero luego no cuajó, y hubiera sido mejor que hubiese venido, pienso yo, pues unos años antes. Y aún así, pues yo creo que no lo hemos aprovechado lo suficiente, porque afortunadamente don Severo tuvo una cabeza muy clara y extraordinaria hasta su mismo momento de la muerte. Y bueno, pues en fin, ahora lo echamos mucho de menos, como es lógico, pero en fin, podíamos haberlo utilizado aún más. Él tuvo la sensación de que en España lo queríamos y lo admirábamos. Sí, yo creo que sí, que sin duda alguna, en cualquier sitio que él fuese, se le reconocía inmediatamente. Bueno, yo me acuerdo, le voy a contar una anécdota. En Valencia, como usted sabe, tenemos el Museo de don Severo. Precioso museo. Bien, y entonces, además, hace tiempo, pues tiene una calle, como en otros muchos sitios, apropiadamente, que la escogí yo, la calle, porque además es que está esquina a mi casa. Y él vino conduciendo, ya sabe usted el gran amor que tenía por los coches desde Madrid, y por lo visto llegó cerca de mi casa y le preguntó a una señora bajo la ventanilla, le dijo, no estaba muy seguro, dijo, señora, por favor, ¿me puede usted decir dónde está la calle Severo Ochoa? Y la señora lo miró y le dijo a un niño que tenía, de mí este señor nos está tomando el pelo, porque él es Severo Ochoa y está en la calle de Severo Ochoa. Qué bonito. Don Severo Ochoa gastó su existencia en el campo científico de la biología, territorio misterioso y apasionante que exige talento y tenacidad. La vuelta de Ochoa a España significó un impulso renovador de la investigación científica en nuestro país. España supo corresponderle con admiración y con cariño, rodeando sus últimos años de una atmósfera afectuosa que consoló a nuestro sabio por la pérdida de su esposa, a quien estuvo estrechamente unido toda su vida. Yo personalmente considero una fortuna el haber podido conocer al profesor Ochoa, admirarlo y quererlo en la intimidad de una familia también muy querida para él, que era el matrimonio Zubiri. Don Javier, el famoso filósofo, había sido compañero de estudios de Ochoa y se quisieron mucho toda su vida. Ahí pude tratarle, pero además esta alegría, esta fortuna mía, se completó con la oportunidad de conocer y tratar a estos discípulos de don Severo,
estos profesores para mí tan entrañables y tan queridos. A ellos les he visto esforzarse por el montaje de la investigación científica en España, lamentarse cuando había dificultades y sobre todo resolver los problemas. En mi casa en Kansas hace años, levantarse por la mañana y subir a desayunar, porque había el pobre, tan amable como era, pues en fin, teníamos una casita muy modesta y habíamos estado durmiendo en el sótano con Carmen, y por la mañana empezar a decir, bueno, pues en la ducha está pensando de que el código genético es más degenerado de lo que uno cree. Es decir, que él pensaba continuamente, le pasaba como a Newton, ¿verdad? En cierta forma, él pensaba continuamente en ciencia. Pero, queridos amigos, en este programa, como en todos, no podemos decepcionarles ni engañarles a ustedes. Testigos Hoy no es solo un programa cultural, es un programa de contenido religioso. Y la existencia de don Severo ha marcado muchas posturas para muchos de nosotros en España, porque ha sido de estos hombres que señalan rutas a los habitantes del planeta. Él investigó y ganó totalmente nuestra admiración y nuestro respeto como científico, como investigador. Sin embargo, en materia religiosa nos dejó algunas frases, algunas expresiones suyas inquietantes. Vean ustedes este hermoso dibujo que Mingote le dedicó a raíz de su muerte. Se mete un torrente de estrellas en el microscopio que maneja el sabio. Esas estrellas traen los misterios de la vida, los misterios del planeta. ¿Cómo es posible que un sabio que está así investigando, trabajando científicamente con la vida, con lo mejor que tenemos en el planeta, nos dijera que era ateo, que no veía contenidos religiosos a la existencia? Profesor Grisolía, ¿era ateo? ¿Qué pasa con la posición religiosa o metafísica del profesor Ochoa? Bueno, yo creo que él era consistente con todas sus ideas siempre. Es decir, una vez que él tomaba una posición, yo no creo que le he visto cambiar nunca en todo. Pero yo creo que era enormemente respetuoso con todas las demás personas. Yo me acuerdo, creo que voy a contar dos anécdotas, que más que hablar, digamos, de una cosa muy complicada, voy a contar dos anécdotas que quizás son interesantes. Una vez yo le dije a don Severo, le dije, maestro, bueno, usted tiene muchas medallas y muchos diplomas, pero doña Carmen no. Es hora de que ella tenga también una medalla. ¿Doña Carmen, su esposa? Doña Carmen, su esposa. Y él me dijo, no, y dije, ¿pero qué quieres decir? Digo, pues mira, porque cuando hacemos miembro del Santo Cáliz, como sabes, en Valencia existe una capilla preciosa del Santo Cáliz en la catedral. Y dijo, no, déjate de historias. Me dijo, que sí, se lo pregunté yo a ella y ella me dijo que sí, que le gustaba. Bueno, entonces fuimos a Valencia, se le puso la medalla, fue una misa muy bonita que la presidió el arzobispo, etc. Y él empezó a tomar fotografías. Y luego hay una fotografía preciosa en la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados que está en Valencia, que está él con Carmen, que es una preciosidad de satisfacción, número uno. Número dos, yo también le decía hace mucho tiempo, mire, tenemos que ir a Barcelona porque San Severo fue obispo de Barcelona. Y me decía, ¿qué cosa está? Sí, y ahí además hay una capilla de San Severo. Y un día lo llevé. Y hay una capellita muy cerquita de la catedral que no sé, ahí se casa mucha gente, se llama me parece que se llama San Severo o algo así. Pero ¿tendrá alguna tradición, alguna historia? Entonces fuimos allí, entonces me acuerdo que cuando llegamos, pues en cuanto lo reconocieron, que es lo que decías anteriormente, que todo el mundo lo quería mucho, pues las monjitas buscando inmediatamente las reliquias de San Severo, que no sabían dónde estaban. Y bueno, las que encontraron por fin después de muchas historias y cosas de esas, y yo tengo unas fotografías que está don Severo con la reliquia de San Severo, de la tibia de San Severo. Pero es que no acaba aquí. Y bueno, pero ahora tenemos que ir a la catedral, porque en la catedral está también la capilla de San Severo, que está en la catedral. Y fuimos. Y entró, y al final puso unas cuantas monedas en el limonero, por si acaso, me imagino yo, en San Severo. Sí. Es que, profesor Medina, para un investigador, para un científico puro, ¿cuáles son las relaciones entre la ciencia y la fe? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo hemos de entender esta convergencia o esta disensión entre la ciencia y la fe? Bueno, yo más que dar mi opinión personal, yo me remitiría a las ideas que pueden existir ahora sobre el método científico. Por ejemplo, en el enfoque de Popper, él distingue en dos fases en la producción científica. Una fase de creatividad, en la cual surgen las nuevas ideas, las hipótesis, las teorías, y una fase de contrastación de esas nuevas ideas, de ver si eso se adecua o no a la realidad. Esa segunda fase
que es decisiva en ciencia y que es característica de la ciencia, en principio no está directamente relacionada con cuestiones teológicas o metafísicas. Ahí hay que atenerse a los hechos y a la racionalidad, y en ese sentido el científico tiene un método independiente de otras consideraciones. Ahora, la primera parte, la parte de producción de ideas, que también es muy importante, pues si no hubiera nuevas ideas tampoco había nada que contrastar, ¿no? No habría nada que contrastar. Ahí vale todo. Es decir, ahí ha habido científicos que inventan nuevas teorías, por ejemplo Paulot persiguiendo demostrar la base material de la conciencia, pero Kepler pensaba demostrar la perfección del creador al crear el universo con sus leyes sobre el movimiento de los planetas. Entonces, en ese ámbito de la creación de ideas, pues hay científicos que se mueven por consideraciones religiosas, otros por consideraciones estéticas, otros por cualquier tipo de consideración, porque todo vale con tal de que luego la hipótesis sea contrastable, se pueda estudiar empíricamente, ¿no? Y racionalmente. Y luego yo también diría otra cosa. El científico es persona, claro. Al fin y al cabo la ciencia es una actividad humana. Entonces, si nos preguntamos no la actitud del científico respecto del problema de Dios, sino de la persona que es ese científico, por ejemplo, en un creyente, bueno, pues ya decía un clásico, usted lo conocerá mejor que yo, que todo modo, que todo vale, que para llegar a Dios todo vale. Y en ese sentido la ciencia también puede ser una vía que puede conducir o no a Dios, depende de factores biográficos, pero que no va a alejar a nadie. Ningún creyente va a dejar de ser creyente porque se haga científico, y de hecho los ha habido muy valiosos que conservan sus creencias. No hay, como podía parecer a principios del siglo XIX, una necesidad de optar entre la fe y la ciencia. Yo he leído páginas, profesor Medina, preciosas del profesor Losada, cuestionándose ese encuentro, esos puentes, esas salidas entre la ciencia y la fe. He leído páginas preciosas, profesor. Bueno, yo creo, a mí siempre me gusta empezar con una frase de Séneca, que parece un trabalenguas, pero que no lo es, indudablemente, que dice que no es bueno creer que se sabe lo que no se sabe. Eso es, para el científico, yo creo que muy importante, el distinguir entre lo que sabe y lo que cree. Yo digo algunas veces, y escandalizo a los periodistas o a las entrevistas en televisión, sobre todo cuando está presente mi mujer, que yo creo que mis hijos son mis hijos, porque tengo una confianza enorme en mi mujer y en todo lo que la rodea a ella y a mi familia. Yo no lo sé, pero yo lo creo. Entonces me parece que como científico, indudablemente hay que distinguir claramente entre lo que se sabe y lo que se cree. Ochoa era un gran admirador de Cajal. Cajal fue el coloso, indudablemente, que por sí solo realmente rompió todas las barreras y hizo que la biología moderna y la española concretamente se lanzaran de una manera ya con un despegue que nadie podría ya detener. Y Cajal naturalmente miraba, como se ha referido el padre Javier, muchísimo por el microscopio. Se pasó la vida mirando por el microscopio. Yo he mirado también mucho por el microscopio, y por el microscopio se ven muchos milagros de la vida. La vida, para el biólogo, indudablemente es lo más grande. Fue la pasión de don Severo Ochoa. Su amor fue su mujer, pero su pasión fue la vida y la biología. Entonces, yo creo que esa admiración, esa veneración que siente el científico, la sintió don Santiago Ramón y Cajal. Él tiene una frase preciosa diciendo que la creación del universo realmente dejaba al científico completamente boquiabierto, y que la obligación del científico era tratar de descubrir, de escudriñar todos esos secretos y de admirarlos, de venerarlos. A mí me parece que esto es común a todos los científicos, porque dedican su vida al estudio de la naturaleza, y así fue Ochoa. O sea, a mí me parece que Ochoa fue un hombre que, como gran científico, dedicó su vida a estudiar la naturaleza y en particular la vida. Después él tenía, como tenemos todos, esas grandes barreras de no saber lo que hay detrás de un tabique, de no saber lo que hay detrás de un origen. Yo hablé con él últimamente sobre el origen del universo, que ya parece que es indudable, del Big Bang, y él pues me dijo, bueno, Manolo, es que ya cuando está el protón y está el electrón, indudablemente, eso lo sabemos hoy todos los científicos, que empieza todo perfectamente programado con unas pequeñas partículas, con unas cuantas constantes, y entonces sale el universo. Esta maravilla. ¿Qué pasó antes de eso? Indudablemente ahí él ponía su interrogante. Yo creo que lo ponemos todos los creyentes y los no creyentes, porque no lo saben.
A raíz bueno, de la muerte, perdón. No, es que profesor. yo quería insistir en la misma cosa y en realidad, en cierta forma, por eso empecé con esta anécdota. Es decir, que la ciencia y la creencia son cosas distintas, que no hay- riñen, no, ni con- en modo alguno, ¿verdad? Y yo creo que es lo que también Manolo intentaba. A raíz de la muerte de don Javier Zubiri, el maravilloso filósofo y amigo de don Severo, yo pude conversar un día con don Severo y hice que me contara estos esfuerzos prodigiosos que han realizado ustedes los científicos en los últimos tiempos estudiando el misterio de la vida, y le dije, vamos a ver, profesor, yo le puedo hablar a usted como un periodista ignorante en materia. Sí, sí, claro, no faltaría más, digamos usted. Bueno, ustedes han localizado los componentes de la vida. Usted maneja, dice, sí, si lo que le preocupa es si manejamos los componentes de la vida, pues y usted puede juntarlos y separarlos, sí, claro, y lo hacemos. Entonces, ya está, usted junta los componentes químicos de la vida y ahí está la vida. Y me dijo, no, la vida es otra cosa. Y yo le dije, ¿y qué es la vida, profesor? Y él me dijo, con una sonrisa un poco apenada, porque acababa de morir Zubiri, su amigo, y me dijo, yo no lo sé. Zubiri la llamaba Dios a esa otra cosa. La vida, ¿qué es la vida, Bueno, profesor? yo voy a decir un simple ejemplo. Por ejemplo, una persona está viva, ¿verdad? Y muere. Y sus órganos todavía se pueden utilizar para trasplante, están vivos, pero la persona ha desaparecido. Yo lo que puedo quizás recordar es una frase que decía el profesor de medicina interna de la Universidad de Washington en San Luis, que decía que es posible que con el desarrollo y el conocimiento mayor cada vez de la biología molecular y del ADN y toda esta historia, que quizás la cara de Dios esté hecha de ADN, pero que por eso no vamos a ser más felices. Qué bonito. Profesor Medina, estudiar la vida asusta un poco a los científicos. Asusta, pues yo creo que apasiona a los científicos, ¿no? La vida es un misterio, sobre todo también cuando se contempla el universo en su conjunto y se hace uno ya preguntas más fantasiosas, pero que también son legítimas, sobre si la vida es un fenómeno exclusivo de nuestro planeta o hay vida en otros planetas, la relación de la vida con el universo. Parece también difícil imaginar que un universo tan gigantesco como el que observamos por los telescopios haya vida solo, exclusivamente en un pequeño planeta de este pequeño sistema solar, y por lo tanto si la vida es un fenómeno necesario, ¿no? Si surge necesariamente en la evolución o si no necesariamente con una alta probabilidad cuando se dan las condiciones para que pueda haber vida, pues yo creo que es uno de los estudios más apasionantes que puede haber. Yo no conozco en general biólogos asustados o médicos o farmacéuticos, sino apasionados, ¿no? Como don Severo lo estaba, ya lo ha dicho don Manuel muy bien, que fue su pasión. Y profesor Losada, la gente vulgar nos preguntamos muchas veces si ustedes... Sí, no, ya lo creo, sí, todos, al lado de los científicos ya lo creo, pero la gente vulgar nos preguntamos, admirándoles y siguiéndoles a ustedes y conversando y leyéndoles y oyéndoles, estos hombres que investigan y que trabajan científicamente en una parcela, no sé, quizá es una confesión que no deben ustedes hacer en público, pero lo que nos preguntamos es si los interrogantes fundamentales de la existencia humana, el sentido total de la vida, a ustedes, cuando están trabajando en su parcela científica, también les preocupa. Pues yo en esto creo que no solamente nos preocupa, sino que quizás sea el quid de la cuestión. Recientemente un premio Nobel ha dicho que lo que él de ninguna manera puede creer es que la vida sea una cosa sin sentido, que el sentido de la vida sea no tener sentido. Yo creo que esto es de las cosas que más algunas veces al científico se le quedan vacíos al pensar que antes del universo pudiera no haber nada, entendiendo por nada ese vacío absoluto. Que con la muerte ahora mismo, por ejemplo, don Severo, todos sabemos, y él mejor que nadie, que un organismo vivo está hecho de unos cuantos elementos químicos que no valen ni 20 duros, ni las 30 monedas que dio Judas, por los años que le dieron a Judas. Entonces, la plata entonces valía mucho. No creo que valemos ni indudablemente 100 o 1000 pesetas, unos cuantos kilos de carbón. ¿Por 1000 pesetas? Sí, por 1000 pesetas, pero no los valemos. Ahora mismo lo de don Severo, el polvo de don Severo, que son elementos químicos, no vale 1000 pesetas. Ahora, ¿qué valía don Severo? Pues eso, algo infinito. Entonces, esta especie de contradicciones, él mismo que su pasión había sido la vida y que pierde esa pasión con la edad y al ver ya que sus reflejos y su inteligencia van cediendo, su gran amor, lo que fue para él lo más grande del mundo, su mujer,
muere. Entonces él se encuentra en un vacío y al encontrarse con este vacío, esto produce un desconcierto tan grande, o bien una depresión, una tristeza como a él se le creaba, o bien, yo creo que algunas veces eso, el pensar que haya algo mucho más trascendente. A mí me impresionó que de las últimas cosas que dejó escrita en una dedicatoria en un libro, fue cuando visitó la Catedral de Valladolid con motivo de una exposición reciente que Las hubo, edades del hombre. Las edades del hombre, y entonces se la enseñó un padre, un sacerdote, y Ochoa se quedó impresionado por todo lo que vio allí de arte, y dice que se detenía especialmente ante los crucifijos y las expresiones. El hecho es que se quedó impresionado y lo dejó constancia en lo que escribió. Y allí lo que aparece sobre todo era su sinceridad, su agradecimiento, y no sabía cómo pagarlo, y dice, Dios le bendiga, le dijo o sea que eso indudablemente refleja que en él mismo, en estos momentos donde ya dejaba de ser sabio, se volvía más, digamos, casi espíritu angelical, lo que le brotaba era lo más noble que hay dentro del cuerpo humano. Antonia, sí. Tú sabes la anécdota de cuando él fue a ver al padre Arrupe. Era, como sabéis, fue compañero de estudios, sí, etcétera. Y ya tenía el padre Arrupe, ya había tenido una hemiplegia, sí, entonces tenía una enfermo. Y don Severo se arrodilló y le dijo, bendíceme. Y el padre Arrupe con la mano pues la cogió. O sea que los científicos tenéis también vuestros recovecos, vuestros misterios. Vamos. Por si acaso. Sois seres humanos. El profesor Brisolía ha tenido la gentileza de traernos el texto de una placa de mármol que ha puesto sobre sus tumbas, la de su mujer, doña Carmen, y la suya, unas líneas preparadas por él, escritas por él. Para cuando llegue mi muerte, dijo al encargarla. En dicha placa, don Severo Ochoa ordenó grabar esta leyenda, que hoy aparece en la tumba que los guarda unidos para siempre. Aquí yacen Carmen y Severo, unidos toda una vida por el amor, ahora vinculados eternamente por la muerte. Todos confiamos y deseamos que ese vínculo de la muerte esté vencido por el amor y que hayan encontrado ambos la felicidad que merecieron con su esfuerzo y con su ejemplaridad.